Bienvenidos a Unive Talks Egresados. Soy Leandro Félix Matos, presidente de la Junta Directiva de Egresados Unive. Nuestra alma mater se acerca a su 40º aniversario. Es propicia la ocasión para conversar con un grupo de egresados destacados que denominamos líderes que inspiran. Conoceremos sus logros, sus retos, sus metas, pero además nos inspirarán contándonos las historias de éxito en sus áreas profesionales. Acompáñennos. Bienvenidos a Unive Talks Egresados. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Rosamari Rodríguez. Bienvenida, Rosamari. Muchísimas gracias. Rosamari es egresada magna cum laude de la primera promoción de la Escuela de Psicología de Unive. Además, es graduada del programa intensivo de los institutos por el logro del potencial humano en el nivel profesional. Además, es doble egresada de la universidad, pues posee una maestría en intervenciones en psicoterapia de Unive. Realiza su práctica privada en el Círculo de Formación Psicológica Continuum y como psicoterapeuta y evaluadora neurológica. Además, se dedica al acompañamiento de familias con un miembro con discapacidad. Rosamari, bienvenida de nuevo y cuéntanos cuáles han sido tus retos profesionales y personales durante la pandemia. Bueno, la pandemia fue un momento, fue algo que nadie veía venir, ¿verdad? Yo recuerdo que el día antes de trancarnos, literalmente, yo acababa de hacer un taller presencial de 27 personas y tenía otro vendido el mes siguiente y bueno, fue como que todo se paró. A nivel personal, a nivel familiar, yo tengo 3 hijos, uno de 19, uno de 16 y uno de 11. También fue ver cómo ellos 3 lo trancamos con nosotros en la casa en el último año de colegio de mi hijo mayor. Mi segundo hijo tiene síndrome de Down, entonces todas las familias que tenemos un miembro con discapacidad necesitamos para poder funcionar un sistema de soporte y ese sistema de soporte pues yo lo perdí porque ese fue el momento donde todos mandamos a las ayudas de nosotros a la casa para resguardarse, ¿verdad? No sabíamos cuál era el enemigo, realmente no lo conocíamos muy bien y todo el mundo tenía mucho miedo, ¿verdad? Entonces, de repente me veo con mis 3 hijos trancados en casa, con un colegio que no está preparado para dar respuestas a esa situación. No fue como ahora, este año, que ya, bueno, tenían por lo menos dentro de que era a distancia, por Zoom, uno más o menos lo que somos privilegiados suficientes para tener esa educación, que no somos todos. Pero en el caso de mi hijo con síndrome de Down, pues para él ese plan no funcionaba, entonces era convertirme en su profesora de nuevo, algo que ya yo había dejado de ser hace mucho tiempo. Entonces yo recuerdo que en ese momento, cuando esto pasa, yo consultaba presencialmente en las mañanas, ¿verdad? Como hasta las 2 de la tarde y después de esa hora pues era de chofer de estos jóvenes llevando y trayendo y de repente, bueno, me quitan eso, pero de repente me veo en una situación donde no hay sistema de soporte, hay que cocinar, hay que hacer todas las cosas que hay que hacer en el día a día. Mis hijos necesitan soporte en el colegio, sobre todo los 2 más pequeños, ¿verdad? No el grande, pero aún un adolescente trancado no es fácil. Mi esposo trabajando desde la casa, tratando de reinventarse, de cómo mi empresa va a sobrevivir esto, cuál es el impacto. Tú sabes, todos estamos, no con los hechos, sino con mucha ficción en la cabeza. Incertidumbres. Exacto, cómo vamos a sobrevivir, qué esto va a significar, o sea. Y mi consulta totalmente disparada, porque hay que recordar que cuando una persona busca acompañamiento psicológico, no está bien, no está en un momento donde está feliz. Y a eso se suma que vienen heridas del pasado, ¿verdad? Y muchas de esas heridas tienen mucho que ver con un sentimiento de abandono que experimentan ellos cuando eran niños. Entonces, de repente, el terapeuta se convierte en esa madre, ¿verdad? O ese padre, y es como acompañarlo a retornar a ellos mismos. Pero esa figura del terapeuta es importante para la calma de esta persona y de repente, pues, me veo en esta situación donde no los puedo consultar presencialmente. Hasta ese momento yo me había negado a digitalizarme
Yo decía, no, el contacto físico es importante, hay que verse, o sea que yo me había... Tuviste que emprender e innovar aceleradamente. Y vengo de de una generación totalmente análoga, o sea que tuve que tumbar eso y decir, no, yo tengo que decir presente como sea, pero yo no puedo dejar de ver a mis clientes, ellos necesitan ese apoyo. Y ahí yo entendí la importancia de la promesa que yo hice cuando me gradué de psicóloga. La promesa que hacemos los médicos y los psicólogos, que no son cuando las cosas están normales, es cuando hay crisis colectivo, donde nosotros tenemos que sacar nuestro uniforme y decir, presente, aquí estamos. O sea, no es un momento donde nos podemos ocupar solamente de nuestra situación en nuestra casa, sino de, no, yo hice una promesa. Y ahí fue que yo entendí la importancia de esa promesa. Entonces, de repente, de trabajar mediodía, veo clientes míos viejos que estaban dados de alta, que empiezan a hacer cita también, y empiezo a trabajar, bueno, casi el día completo. Y con muchísimas personas escribiéndome y rogándome, por favor, no estoy bien, necesito ayuda, y sin poder tampoco coger a todo el mundo, porque ahí la importancia de la palabra balance, ¿verdad? De, ok, hasta dónde yo puedo acompañar y hacer sin... Y bueno, nace un proceso creativo. Tengo que decir que antes de la pandemia, creo que perdíamos mucho tiempo en frivolidades sociales, sí, y en perdíamos mucho tiempo yendo y viniendo a sitios en un tráfico muy complejo, en actividades que a mí me daban trabajo, la verdad, porque tenía tanta cosa importante que hacer, pero a veces ese ser social con el que nos han criado a nosotros, nos cuesta a veces decir no, tú sabes. Y me quitaron todas esas cosas que a mí no me gustaban. Yo estaba muy feliz. Perfecto. Y solamente me quedé con las cosas que de verdad me hacían feliz. De repente yo recuerdo ese momento y vi, ok, ¿cómo esto puede ser una oportunidad? Porque si hay algo que necesita mi hijo, el que tiene la condición, ¿verdad? Y todos, pero especialmente él, es ser independiente. Y a veces nosotros los papás, en entrar y salir a los trabajos y en el juidero de vida que llevamos, no tenemos esos momentos de, vamos a sentarnos, enséñate cómo hacer un sándwich. Vamos a sentarnos aquí a cómo tú puedes ser parte de la solución de la limpieza de la casa. Vamos a enseñarte a limpiar, vamos a enseñarte a cocinar. Como que de repente nos vimos ante una oportunidad, mi esposo y yo, increíble, para de verdad enseñarle a este niño a ser parte del equipo de la casa. Entonces, fue como tantos regalos que nos dio la pandemia, ¿verdad? Y uno muy importante. Y que nos sigue dando. Sí, nos sigue dando. Y nace Rewire, que es la página mía de Instagram, donde a todas esas personas que no podía ver, porque la verdad es que no tenía el tiempo, bueno, pues la licenciada Clarisa Guerrero, que también es egresada de UNIBE, me llama un día y me dice, Rosa Mari, vamos a hacer un live. Y yo, ay, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso, no, es que tenemos que hacerlo porque la gente está muy disparada. De verdad que estábamos sumamente preocupadas. Todos los colegas hablábamos entre nosotros, Dios mío, esta situación sí está fuerte, la gente está demasiado asustada. Esto está abriendo todas esas heridas del pasado de estas personas donde ellos se sintieron en circunstancias llenas de incertidumbre, y así funciona el trauma. Trauma no tiene que ver con lo que está pasando en el presente, tiene que ver con cómo tú te sentiste cuando tú eras un niño desempoderado y cómo esta situación en el presente está activando esos niños heridos, ¿entiendes? Entonces ahí empezamos a hacer los lives, empezamos a compartir la información que yo consideraba realmente sanaban. Entonces, ¿cómo utilizar esa herramienta de las redes sociales para bien, ¿verdad? Para enseñar a las personas a conectarse consigo misma, para poder escribir, mira, yo no te puedo recibir, pero te voy a buscar un colega que sí te puede recibir. Dar más acceso de y atención. cómo yo empecé a buscarle colegas que sí lo podían ayudar a toda esta persona que no necesariamente yo podía ver. O sea que fueron muchos los regalos. Buenísimo. En ese sentido quiero hacerte dos preguntas. Primero, ¿qué observaste como psicoterapeuta en la práctica en relación a los pacientes? Ese aumento que hubo vino de pacientes que ya tenían condiciones previas y se exacerbaron durante la pandemia, o la incidencia de nuevos casos fue mayor. Esa es la primera. O sea, ¿qué observaste ahí?
Y a nivel ya del país y las deficiencias que tenemos en atención de salud mental, que las conocemos y que venían previas de la pandemia, ¿qué entiendes que los organismos oficiales, el gobierno, el sector privado, todo el conglomerado, qué necesitamos mejorar y hacer? Porque todavía seguimos en pandemia, los problemas siguen y estamos a tiempo de implementar soluciones día a día. Esa sería. Bueno, en tu primera pregunta, yo te diría, todos tenemos situaciones, todos tenemos heridas de la crianza. Es muy difícil, por no decir imposible, criar sin herir de alguna manera. Es humano, somos humanos. Pero no necesariamente las personas están conectando con sus problemas ni con su dolor. No necesariamente los ven hasta que viene una situación llamada crisis, ¿verdad?, que puede venir disfrazado en forma de pandemia, de divorcio, de muerte de alguien, cosas que pasan. Las personas siempre creen que lo que lo traen a consulta fue eso que pasó, y no. Lo que lo trae a consulta tiene mucho que ver con quién era esa persona antes de que le pasara esto. Entonces, creo que estamos en una cultura sumamente evasiva, donde yo no estoy feliz en mi matrimonio, pero me entretengo con el trabajo, me junto mucho con mi amiga, y cuando me quitaron todo eso en la pandemia, yo me vi trancada en 4 paredes con mi mal matrimonio y ya yo no lo podía seguir evadiendo. Entonces, eso en todos los aspectos fue lo que pasó con la pandemia. Que si tú tenías ansiedad, pero salías a beber y la dormías, si tú tenías una depresioncita caminando y de repente te aislaron y te diste cuenta, yo estoy solo. Quizá en el hacer del día a día yo no me había dado cuenta de que yo no tengo vínculos reales con nadie. Entonces, la pandemia, el COVID ha sido algo que ha quitado el maquillaje, el empapelado, como digo yo. O sea, COVID vino a enseñarle a todo el mundo cuál es su lugar en el mundo. Sin compensaciones, sin evasiones, sin tú ocuparte ni hacer. Te quitaron todo eso para que tú vieras de verdad cuál era tu vida. Entonces, en ese sentido, creo que ha habido nuevas incidencias de casos, pero no necesariamente porque ahora y con eso tenemos que tener cuidado, estamos psicologizando mucho a los clientes. Yo le llamo clientes precisamente porque yo no le llamo pacientes, porque ellos no están enfermos. Y yo pienso que la persona tiene la capacidad de sanarse. Entonces, vienen diciéndome, mira, yo tengo este diagnóstico, yo tengo esto, y yo siempre le digo, olvídate de que tú tienes eso. Que tú lo que tienes es miedo, tú lo que estás es triste, o sea, le estamos dando palabras demasiado grandes a toda esta gente. Entonces ya ellos vienen viéndose bajo una óptica como hay algo malo en mí, hay algo roto en mí, no necesariamente, ¿entiendes? Entonces lo que hay que revisar es el sistema de creencias. Lo que está mal en las personas es la creencia de que hay algo malo en ellos, precisamente. Entonces, sí... Llegar con esa cara. Exacto, porque es que ellos mismos están prejuiciados sobre ellos mismos. Entonces, eso, sí ha habido incidencia de nuevos casos, y sí ha habido los mismos clientes que ya teníamos, pues obviamente si ya ellos habían tenido situaciones, acuérdate que yo acompaño mucho familias que tienen miembros con discapacidad, entonces imagínate que te dejen con tu niño con una discapacidad conductual fuerte en tu casa y tú no tienes tu sistema de soporte de antes, pues por supuesto la persona se va a quebrantar. Y si hay algo que ya sabemos es que las familias que tenemos miembros con cualquier condición especial o con cualquier discapacidad, tenemos los niveles de cortisol en el cuerpo tan altos como los soldados en la guerra, en la primera línea de defensa, todo el tiempo. Entonces, imagínate. Entonces, a la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es que yo pienso que la salud mental debe ser vista en modo prevención. ¿Por qué? Porque un niño traumatizado va a crecer y va a traumatizar porque la gente herida hiere a las personas. Entonces, hay un tema de acceso, no todo el mundo tiene acceso. Hay un tema de educación. Si tú no estás educado
la educación tiene un impacto muy fuerte también en la salud mental y en la economía. Si tus necesidades básicas no están cubiertas, si tú no tienes un hogar digno, si tú no tienes un sistema de soporte con quien dejar a tu hijo para trabajar, lo estás dejando a riesgo de cualquier cosa. Entonces, yo creo que la pobreza tiene un impacto muy fuerte en la salud mental, en la violencia de género, todo eso hay que verlo. Entonces, a veces pensamos que si hacemos un kite, en el cual yo trabajé por 2 años y me encantó y felicito esa iniciativa, pero a veces pensamos que necesitamos un kite o un centro para esto, no, y yo pienso que tenemos que hacer más trabajo comunitario a nivel de salud mental. Son los terapeutas que tienen que ir a esos hogares, y cerca de todos esos barrios hay iglesias, hay colegios que en la tarde están cerrados, y tenemos que empezar a pensar en terapia grupal, no tanto terapia individual, porque a veces en terapia individual la persona solo se escucha a sí mismo, pero no identifica, tiene un punto ciego, pero sin embargo, cuando esta persona, a estos terapeutas lo entrenamos bien, que eso es lo primero, entrenar bien a los psicólogos, y lo llevamos a estos centros comunitarios, a hacer labor de terapia grupal en estos barrios, entrarlo a todo tipo de sitios, no hay que construir nada, hay que usar las estructuras que ya están para llevar a estos terapeutas ahí y empezar a mandar una invitación a vivir desde la vulnerabilidad, a invitar a esta persona a hablar de su dolor. Yo creo que alguien que esté lejos de caer en lo que le está pasando puede escuchar a otra persona y decir, ay Dios mío, esto es lo que yo tengo. Entonces es como ver esto de una manera más comunitaria, no tanto de terapia individual y de hacer un hospital, y no. Tenemos que entrenar muy bien a los psicólogos, darle mayores herramientas y que sean ellos que vayan a estos sitios, no seguir pidiéndole a estas personas sin un método de transporte correcto, ni eficaz, ni fácil, que vayan a donde nosotros, porque ahí es que ellos dicen, oye, esta lucha que tengo que coger para ir para allá, entonces somos nosotros los terapeutas los que tenemos que ir a donde Vamos a decir, adecuándose al contexto de la población y además trabajando la prevención desde la comunidad, que es como los modelos desde siempre lo han indicado. Sí, así funciona España. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo fui al Congreso de Discapacidad y Familia, cuando eso yo trabajaba en el CAI, y recuerdo que el que dirigía el Congreso, Climent Giné, que es un catalán, me hizo muchísimas preguntas del centro y me decía, ustedes tienen que tener cuidado con mandar el mensaje de que hay que construir un Disney para que el niño vaya a recibir terapia. O sea, ¿por qué los terapeutas, por qué ustedes mejor no capacitan a más terapeutas y lo mandan a los ambientes naturales de la familia? El ambiente natural de esta familia es la casa. Entonces, que vayan a la casa, que vean las condiciones donde ellos viven, para que vean qué pueden utilizar, qué no, si tienen un parquecito enfrente, qué piso tienen, si el bebé pueden ponerlo boca abajo en el piso para despertar su movilidad. ¿Entienden? Entonces es como pensar diferente, pensar desde, ok, esto es lo que tenemos, cómo dejamos de construir cosas y mejor capacitamos buenos terapeutas y nosotros llegamos donde ellos en vez de ellos donde nosotros. Por lo tanto, el acceso se amplía. Exacto. Rosamari, tu experiencia en UNIBE como doble egresada de la Escuela de Psicología y de la maestría, cuéntanos un poco de eso. Y quiero que lleves un mensaje a los graduandos de este 2021, tanto de psicología como de la maestría, un mensaje que tengas, que ellos puedan aplicar con la base que tuviste aquí en tu alma mater. Bueno, yo amé mi universidad, yo fui muy feliz en mi universidad. Nosotros fuimos, yo recuerdo que yo estaba en la Pucamaima, yo comencé en mercadeo, fui miserable porque definitivamente ese no era mi propósito en la vida. Y en ese momento abren la carrera de psicología en UNIBE, yo me entero y me inscribo y espero que comience el gran día. Y realmente fuimos la primera promoción, como tú bien dices. Yo creo que con nosotros se cometieron los primeros errores, los primeros aciertos. Claro, ensayo y error. Ustedes estaban aprendiendo con nosotros y nosotros con ustedes. Y entonces precisamente por eso estábamos muy acompañados de la Escuela de Psicología. O sea, la directora de la carrera, como éramos muy poquitas,
estaban muy arriba de nosotros. Fuimos un grupo sumamente unido, tuvimos muy buenos profesores, tuvimos malos profesores, y yo me he dado cuenta porque estudié aquí la carrera, después tuve mis 3 hijos, me especialicé fuera en lo que mencionabas, pero ya con mis 3 hijos nacidos en el 2013, yo digo, yo quiero hacer la maestría de la carrera de intervenciones en psicoterapia de la Universidad de Salamanca. O sea que con 3 hijos vuelvo aquí a UNIBE y me encuentro en mi primer día de clases que entra una señora con mucha vejiga. Hoy yo cumplo 60 años y estoy haciendo una maestría. Y esa señora es Olga Lara, la cantante, claro, que egresada fue egresada de aquí también, y fue mi compañera. Y después detrás de ella entró Soy la Luna, también compañera mía de esa maestría. Y el mensaje que yo le quiero dar a los graduandos es, nunca es tarde. Nunca es tarde para tú darte cuenta, sí, yo estudié esto y me sirvió, pero después cambié de opinión y ahora me gusta esto. Y por la vida, las experiencias que la vida me ha dado, me he dado cuenta que yo quiero estudiar eso. Y es que aprender no es algo de a los 18 años inscribirte estudiar una carrera, después hacer una maestría y más nunca volver a estudiar. Yo nunca he parado de estudiar, tuviste mi currículum. O sea, curso que viene, curso que yo cojo. O sea, es un tema de que ahora con cómo se mueve la información, olvídense, ustedes acaban de terminar un primer tramo, pero faltan muchos otros tramos. Y para mí volver, después de tener 3 hijos, a UNIBE en el 2013, fue como volver a casa. Fue como volver a mi universidad, que me cuida las espaldas. De hecho, lo primero que me llamaron para vacunarme ahora también. Y mírame aquí hoy, o sea que definitivamente me siento muy valorada por mi universidad. Bien, excelentes palabras de reflexión de Rosamari. Te agradecemos por haber sacado este espacio para nosotros y tu alma mater siempre está abierta para ti. Muchísimas gracias, así lo siento.